Hola, hola, hola. Dios bendiga. Vamos a hacer una lectura comprensiva del libro de Lucas, capítulo 15. Y en esta lectura vamos a ver algunas cosas que son muy importantes para la iglesia de este tiempo. Es un tema muy importante lo que hay aquí. El tema el traductor le pone el concilio en Jerusalén. Y le pone este título porque en esta ocasión se dio una situación que se sigue dando el día de hoy, y es ese conflicto o esa discusión que siempre permanece entre la ley y la gracia, la ley y la fe, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos dentro de las iglesias algunos hermanos que defienden el volver a la ley, el volver a la circuncisión, el volver a la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando en realidad sabemos que no vivimos bajo esa ley, sino que estamos bajo el mandamiento de Cristo. Entonces, aquí en esta lectura, ya vemos cómo comenzaron estas discusiones y cómo fue resuelto por los apóstoles con la ayuda del Espíritu Santo este asunto respecto de los gentiles. ¿Por qué? Porque recordemos que la iglesia comenzó en Jerusalén, comenzó en Israel. Entonces, la mayoría de los primeros creyentes tenían la tradición judía. La tradición judía incluye la ley de Moisés. Entonces, esta tradición, muchos querían imponerla a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son israelitas. Pero resulta que hay muchos cristianos gentiles. Nosotros, la mayoría de nosotros somos cristianos gentiles. No es nuestra cultura la cultura de Israel, sino que seguimos a Jesucristo siendo gentiles. Entonces, ya aquí vemos cómo empieza esta discusión. Como habíamos visto en el capítulo pasado, andaban Pablo y Bernabé predicando. Vimos en la última parte del capítulo, eso ya no lo leímos, pero es lo mismo. Como ellos siguieron moviéndose de ciudad en ciudad, predicando a los gentiles, y cómo hubo gran gozo a los gentiles, a los que no eran de Israel. Vamos a leer en el capítulo 15 entonces, después de esta breve introducción, y leemos y dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, esto venían a ponerle el ritual, la ley que había sido dada a Moisés, aunque la circuncisión había sido dada desde los tiempos de Abraham. Bien, pero se había puesto un rito, una forma específica de hacerlo ya dentro de lo que le llamamos la ley de Moisés. Entonces, estos hermanos, ¿verdad?, venían de Judea y enseñaban esto a los que se habían convertido a Jesucristo, que tenían que circuncidarse, y no solo eso, sino que tenían que guardar la ley y los profetas, la ley de Moisés. Seguimos leyendo y dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos en orden. Es decir, Pablo y Bernabé discutían con ellos y tuvieron contienda con ellos. No, cuando dice que discutían y que tuvieron contienda, no es que se pusieron a pelear, sino que estaban discutiendo sobre asuntos doctrinales. En la iglesia hay que discutir los asuntos doctrinales. Es necesario. Algunas personas, cuando la discusión de los asuntos doctrinales no les gusta, dicen que no se debe debatir. Es mentira. Lo que no se debe es aborrecer al hermano. Usted debe de debatir los asuntos doctrinales con la ayuda del Señor, pidiéndole siempre al Señor que sea que nos dirija, pero no para aborrecer al hermano. Eso es lo que pasa. No se discuten asuntos doctrinales para aborrecerse los unos a los otros. Pero los asuntos doctrinales hay que discutirlos porque hay cosas que hay que aclararlas para beneficio de la iglesia. Bien, entonces dice, ¿qué pasa? Que fueron Pablo, Bernabé y algunos de los judíos. O sea, no solo fueron Pablo y Bernabé, y esto es importante, sino que fueron algunos de los que defendían también que debían de circuncidarse y guardar la ley. ¿A quién? A los gentiles, a los que se habían convertido a Cristo de entre los gentiles.
Entonces, este grupo de personas que decidieron al final, bueno, vamos a ir delante de los apóstoles, delante de los primeros apóstoles de Jesús, a Jerusalén, a la sede central, digamos, donde estaba el comienzo de la iglesia, y vamos para que llevemos este asunto allá y nos pongamos de acuerdo. Bien, eso fue lo que decidieron y se fueron y emprendieron su viaje. Fíjense que ellos se fueron en su viaje juntos, esto tenemos que entenderlo. No es que ellos se pusieron enemigos uno de otro, es que tenían diferencias doctrinales. Bien, una cosa es tener diferencias doctrinales y debatir y contender sobre la palabra, y otra cosa es que tú te pongas enemigo de tu hermano. Eso no, son cosas diferentes, y ahí es que tenemos que alcanzar la madurez en ese sentido. Entonces seguimos leyendo y dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bien, cuando dice que son encaminados, era que habían diferentes iglesias en diferentes sitios y eran ayudados por el camino de esas iglesias. Bien, entonces seguimos leyendo. Iban contando cómo los gentiles se habían convertido. Y dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, a los apóstoles y a los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario anunciaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok. Fíjate en este detalle, fijémonos en este detalle. ¿Quiénes son los que estaban buscando que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés? Eran personas que se habían convertido al cristianismo, pero que eran fariseos. Es decir, habían sido fariseos y se habían convertido al cristianismo. Y ahora dentro del cristianismo querían introducir el fariseísmo dentro del mismo cristianismo, la ley, la religión de obras, la ley y la circuncisión y la ley de Moisés, la religión de obra, querían introducirla ahora dentro del cristianismo. Pero vuelvo y repito, ¿quiénes eran los que querían hacerlo? Porque quiero que nos fijemos en este detalle. Eran personas que habían creído en Jesucristo, pero que habían sido de la secta de los fariseos, de los mismos que siempre discutían con Cristo. Bien, de los mismos que habían perseguido a los apóstoles, pero muchos de ellos habían creído en Jesucristo, pero seguían todavía con la idea del fariseísmo hasta cierto punto en su mente, de que las cosas tenían que ser ordenadas por la ley. Entonces seguimos leyendo y dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Decidieron reunirse, hacer algo, vamos a decir, un poco como formal para resolver el asunto. Verso 7 dice: y después de mucha discusión, aquí no lo resume diciendo mucho, o sea, mucho se discutió del asunto, y se discutía y se discutía el asunto, entonces se levantó Pedro se levantó, perdón por la mala lectura. Entonces, después de mucha discusión donde discutían y debatían el asunto, porque no hay problema, se puede debatir, se pueden hacer concilios y debatir el asunto, Pedro se levantó y les dijo, o sea, ahí se levantó Pedro, que era el líder de la iglesia en aquel tiempo, entre los hombres, y dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bien. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dando el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es decir, le dio el Espíritu Santo a los gentiles lo mismo que a nosotros. Esta es la señal de que Dios respalda algo cuando Él da su Espíritu Santo. Entonces dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Esto es importante. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjate en esto. Dice que ellos, los gentiles, que somos nosotros, ¿verdad?, fuimos purificados en nuestros corazones por la fe. Y ahora le dice a los judíos, a los que han sido, los fariseos que se han convertido al cristianismo, le dice: ¿por qué tientan a Dios? Ustedes están tratando de poner sobre sus espaldas la carga de un peso y de una ley y un yugo, ¿verdad?, que no cumplieron nuestros padres. Nosotros no lo cumplimos y nadie lo va a cumplir.
porque por la ley nadie puede cumplir la ley. Entonces le dice, vamos a leerlo textualmente de nuevo. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, tratando de ponerles cargas. Entonces dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, nosotros seremos salvos por la gracia, no por la ley, les está diciendo. Igual que ellos, que los gentiles, que van a ser, no teniendo nuestras tradiciones, no teniendo nuestras leyes, ¿verdad? Aún así, van a ser salvos por la gracia, como nosotros que nos hemos convertido a Cristo y ya no estamos bajo la ley. Y dice, entonces, toda la multitud cayó, cuando habló Pedro, ¿verdad? Y oyeron a Bernabé y a Pablo ahora, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Después que Pedro dijo esto, entonces se levantaron Pablo y Bernabé y se les permitió hablar abiertamente mientras todos callaban, por la señal de Pedro. Entonces dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es la vez cuando Simón Pedro fue a Cornelio, ¿verdad? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volverá a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Este está citando, ¿ok? Jacobo está citando y dice, está citando el Antiguo Testamento, la profecía que hablaban de esto, y dice, por lo cual yo juzgo, dice él ahora, que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Es decir, que no se los moleste a los gentiles que se conviertan a Dios, que no se los inquiete. ¿Con qué? Con el asunto de la ley. Con el asunto de la ley, de guardar los días, de las comidas, y de todos esos asuntos que están en la ley, que no tienen ningún poder para salvación, ni tampoco condenan, en realidad. Y sigue diciendo y dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la idolatría, porque entre los gentiles obviamente que venían de muchos pueblos había mucha idolatría. Entonces, apártense de la idolatría. Es lo que dice Jacobo, que se le mande a decir a los que se convirtieron de entre los gentiles, a nosotros, ¿verdad? Apártense de las idolatrías, de la fornicación, y no solamente de la fornicación de la carne, sino la fornicación contra Dios también. Entonces dice, de ahogado y de sangre, es decir, de comer alimento ahogado y de tomar la sangre. Esto es lo que manda Jacobo, de consumir la sangre y del animal ahogado, por eso mismo, por la sangre. Bien, no que no coman tales animales o que no coman tantos animales. Coman el animal que ustedes quieran, pero absténganse de la sangre. Es lo que sugiere aquí Jacobo, ¿verdad? Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, la decisión que tomaron fue tomar a algunos de los varones que tenían buen nombre allí en Jerusalén y mandarlo con Pablo y Bernabé para que dieran la buena nueva a los gentiles de que no tenían que seguir la ley de Moisés. ¿Se entiende? Y cogieron a personas ya para que no fuera Pablo y Bernabé que lo dijeran simplemente, sino para que se supiera que se acordó y se entendió por medio de la palabra y por medio del Espíritu que esto no era ordenado a los gentiles. Entonces dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Salud. Por cuanto esto es una carta que le escriben los apóstoles, los ancianos y los hermanos, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Se entiende? Es decir, aquí están los hermanos con Pedro, mandando esta carta y explicando, después de muchas discusiones y de entrar ellos en acuerdo, esto, que hay alguna persona que ellos no las enviaron, es decir, estos son los fariseos convertidos al cristianismo que no fueron enviados por la iglesia, que están tratando de persuadirlos a ellos de que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Entonces dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, a nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, para que sepan que no son inventos de Pablo y de Bernabé, ¿verdad? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, esto es importante, dice Pedro que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Importante, Pedro escribe en la carta y en el conducto y con los hermanos que envía manda decir que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más cargas que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, es decir, de comer el alimento que ha sido sacrificado a los ídolos, a los dioses falsos, de comer sangre, de tomar sangre, de comer cosa ahogada y de la fornicación. Absténganse de estas cosas, de las cuales cosas si os guardáis, haréis bien. Y luego dice, pasadlo bien. En otras palabras, sed libres. Ustedes no están atados a la ley de Moisés. Sean libres, es lo que le está diciendo la iglesia a las iglesias que están en las lejanías de los gentiles. Entonces seguimos leyendo y dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, claro. Hemos sido llevados a libertad, no al yugo de esclavitud de la ley, sino a libertad, y esta libertad nos es de regocijo. Bien, y dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, estos eran profetas, Judas y Silas, de entre los discípulos, eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. No solamente dieron la carta, sino que aprovecharon allí, hicieron un culto y hubo profecía y hubo palabra y hubo de todo. Esto fue un gran gozo. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, volvieron a Jerusalén después de haber dado el testimonio, de haber predicado, de haber profetizado y de haberse gozado con los hermanos, con los gentiles. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. A Silas le gustó la cosa y quiso quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Amén. Ya aquí vemos cómo Pablo se separa de Bernabé. Esto es el texto. Vamos a terminar de leer el texto para terminar el capítulo 15. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Sicilia, confirmando a las iglesias. Bien, estos son ya de cómo fue sucediendo las cosas. Esto es parte de la historia. Realmente lo importante es lo que leímos hasta el verso 35, porque aquí está el mensaje que la iglesia debe de entender. Yo sé que tenemos muchas doctrinas todavía, al día de hoy en la iglesia, hay muchas doctrinas que insisten en imponer la ley a los hermanos, en poner la ley de Moisés a los hermanos. Realmente la palabra es clara en cuanto a esto. Realmente la palabra es clara.
de que no es necesario guardar ni los días, ni las fiestas, ni los asuntos de los días de reposo, ni las comidas que no se puede comer esto, que no se puede comer aquello. Todas estas cosas no están mandadas a la iglesia. Esto es importante que lo entendamos y está claro aquí. Hay otros textos más adelante que lo vamos a ver con Dios delante, porque estamos estudiando muchísimo de la Biblia y vamos a ver otros textos de las cartas y de las cosas que suceden en la iglesia, de la iglesia, como le llama la iglesia primitiva, la primera iglesia, donde se habla de eso también, de que no hay que guardar los días de reposo, las lunas nuevas, etcétera, etcétera, de que no es necesario guardar estas cosas. No es que no se puedan guardar, y esto es importante. O sea, por ejemplo, no es que no puedas guardar los días de reposo. Tú puedes guardar los días de reposo si tú quieres, ¿verdad? Pero esto no está ordenado a la iglesia. Y esto no te justifica, ni te justifica, ni condena al que no lo hace. Esto es importante. Hay congregaciones que quieren hacer esto, y si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero no pueden condenar al que no lo hace, porque esto ni siquiera está ordenado a la iglesia que se haga. Bien, y eso creo que está bien claro aquí. Algunos no lo querrán ver, pero bueno, nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, igual la comida. Hay personas que todavía quieren ir incluso más allá de la ley. Hay personas que todavía quieren imponer, porque tenemos que ver la diferencia. Una cosa es que tú no quieras comer ciertas cosas y otra cosa es que tú lo quieras imponer a los hermanos. Si tú no quieres comer ciertas cosas, es bien haces, no las comas. Y no las comas, como dice el apóstol, no las comas y hazlo como para Dios, pero deja que el que la coma también la come como para Dios. Entonces, todas las cosas hacerla como para el Señor, porque no está ordenado a la iglesia el que no pueda comer ciertas cosas. Algunos van más lejos, incluso no comen carne. Yo diría, bueno, eso sí es una gran exageración, porque algunos dicen que no se debe comer carne en general. Entonces ya estos contradicen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo comía carne y no solo la comía, sino que la brindaba. Jesucristo siempre a los que andaban con él comía, brindaba, multiplicaba la carne, ¿verdad? Entonces, si no se debe comer carne, entonces estaríamos invalidando el testimonio de Jesucristo, que bastante carne que comió, ¿verdad? Y estaríamos validando también incluso el mismo mandamiento, porque el mismo Dios mandó a comer carne. Y no sé si ustedes saben, pero muchos de los rituales que habían en la antigüedad de sacrificios, la gente piensa que eran sacrificios, la mayoría de los rituales, la gente piensa que eso eran sacrificios de poner el animal. No, era fiesta. Usted mataba el animal, lo asaba y la gente se lo comía. O sea, la comida que era sacrificada, la mayoría de los sacrificios, casi todos los sacrificios que se hacían, era comida, que el pueblo comía, lo que estaba, era una comida. Se mataba un buey, era para comérselo. No era simplemente para quemar el buey. El buey era puesto en el altar y se lo comían. La oveja se la comían, la paloma se la comían. Y eso está dentro de la misma ley. Entonces, incluso, ya me refiero por esta exageración que hay en algunas doctrinas, es totalmente contradictoria. Es totalmente contradictoria, no tiene nada que ver ni con la ley ni con Jesús. Jesús comía carne, y bastante carne que comía, no comía poca carne, y daba a comer a todos sus compañeros, a todos los que eran sus discípulos, servía carne, sin que se la pidieran, servía para que comieran carne. Entonces esto no tiene mucho sentido. Entonces, señores, sed libres, seamos libres, no estamos bajo el yugo de la ley, no estamos bajo el yugo de la ley. ¿Quiere decir esto que pequemos deliberadamente? Jamás. Si tú estás en el Espíritu, ya tú tienes el mandamiento de Cristo. Y el mandamiento de Cristo es: ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, ya con eso tú cumples la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque tú no vas a robar, tú no vas a matar, tú vas a hacer el respeto de los demás como tú quisieras que hagan de ti. Tampoco vas a condenar, no vas a perseguir, no vas a apresar, no vas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en esto se resume la ley y los profetas. No estamos bajo el yugo de la ley, recordémoslo, iglesia. No estamos bajo el yugo de la ley. Estamos bajo un pacto de gracia y de fe. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en próximos videos. A ver aquí.